Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Y en este domingo el Evangelio toca una gran variedad de temas. Yo me voy a centrar solamente en una frase. No temas, pequeño rebaño. Me voy a centrar solamente en esa frase. No me voy a centrar en nada más. Pero antes de comentar la frase, voy a hacer una pequeña introducción hablando del estado de ánimo de la Iglesia en Europa. Porque esta frase es realmente una frase muy esperanzadora y una frase llena de ánimo. Pero vamos a ver el estado de la Iglesia en Europa. No digo en el resto del mundo, que no lo conozco, pero en Europa, sobre todo en España, que sí lo conozco, puedo hablar un poquito más de este tema. En la Iglesia estamos atravesando una etapa que estamos un poco desanimados. Hay una cierta desesperanza y quizás haya ciertos motivos para tener esta desesperanza. Vamos con algunos datos. Por ejemplo, en España, solamente el 29% de los niños nacidos el año pasado se han bautizado. Un porcentaje muy pequeño comparado en no hace muchos años, solamente el 29%. También de las personas que se han casado, no digo de las personas que se han juntado a convivir juntos, no, de las personas que se han casado, solamente el 14% de las personas que se han casado lo han hecho por la Iglesia. Es un porcentaje realmente bajísimo. Tenemos pocos jóvenes en la Iglesia. Y no solamente tenemos pocos jóvenes en la Iglesia, sino que incluso también tenemos pocas personas de edad media. O sea, la gran mayoría que tenemos en las iglesias, no hay nada más que ver una misa televisada un domingo por la mañana en cualquier lugar de España y la media anda de 50 para arriba. De ahí la mayoría de las personas que asisten a la iglesia. Es verdad que existen personas de otras edades y también jóvenes, pero son pocos. Y hay que tener en cuenta que los jóvenes serán el día de mañana el relevo. Si no hay jóvenes, no hay relevo. Y ese es un problema que tenemos ahora en la iglesia. También los sacramentos, sí, se reciben también muchos sacramentos, pero muchas veces, más que un acto de fe, es un acto social. Y ante este panorama tendemos a desanimarnos, perdemos la esperanza. Y perdemos también, que esto ya lo peor, las ganas de trabajar. Y esto no debe ser nunca así. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy nos dice esa frase tan bonita. No temas. Y con mucho cariño dice, pequeño rebaño. Y después el mensaje esperanzador, porque el Padre ha tenido a bien daros el reino. Todo un mensaje esperanzador en una sola frase, el que nos dice hoy Jesús en su Evangelio. Y vamos con 3 ideas para comentar en este Evangelio. Y lo primero que nos dice Jesús en esta frase es, no temas. Así que no tenemos que tener miedo, porque Jesús está con nosotros. Y con Jesús estamos en el lado ganador. Cristo siempre vence. Y esto nos tiene que dar una gran confianza, porque no es cualquier persona la que nos dice que no temamos, es el mismísimo Jesús. Cuando tememos, tenemos miedo. Y el miedo tiene una gran dificultad. El miedo nos paraliza. No hay nada más que ver qué pasó cuando murió Jesús. Nos dice la Sagrada Escritura que los apóstoles estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se habían encerrado por miedo. El miedo les había paralizado. Pero ¿qué pasa cuando los apóstoles van perdiendo ese miedo? Cuando Jesús resucita, ¿qué pasa? Se lo comunica a la Magdalena. La Magdalena va y se lo comunica a los apóstoles. Ya empieza la acción. La Magdalena sale corriendo a comunicárselo a los apóstoles. Los apóstoles Pedro y Juan van corriendo también al sepulcro a comprobar que Jesús no estaba allí. Después Pedro y Juan se lo comunican a los demás apóstoles, se lo comunican a los discípulos, se lo comunican a todo el mundo. Pero a todo el mundo es que ya pierden el miedo y se lanzan a anunciar el Evangelio por todas partes. Se dan cuenta que ese miedo que les tenía paralizados, una vez que pierden el miedo,
y pierden el miedo incluso hasta la muerte, a morir, pierden ese miedo. Cuando ya pierden el miedo, comienza la acción, comienza la vida, comienza la acción del Espíritu Santo, comienza todo. El miedo nos paraliza. Cuando ya no tenemos miedo, comienza la acción. Así que el miedo nunca nos paralice, nunca. Y Jesús nos dice hoy en esta frase, no temas, pequeño rebaño. ¿Con qué cariño nos dice Jesús ahí, pequeño rebaño? Pero claro, esta expresión de Jesús detrás encierra muchísimo. Y lo primero que encierra, aparte de ese cariño, pequeño rebaño que nos dice el Señor, como si nos dijera, mi niño, no temas, mi niño, pues no temas, pequeño rebaño, detrás de eso hay un gran cariño. Pero también el Señor nos está diciendo ahí otro mensaje importante, y es que la Iglesia no tiene por qué ser algo de mayorías, algo de masas, ¿no? Podemos ser unos poquitos. Ahí lo dice Jesús en esa expresión, pequeño rebaño, no gran rebaño, dice pequeño rebaño. Y el Señor, en otras partes del Evangelio, nos viene a decir esta misma idea, con un significado muy profundo, la misión de ese pequeño rebaño. Por ejemplo, el Señor nos dice eso en algunas parábolas. Por ejemplo, la parábola del grano de mostaza, muy pequeñito, es como la semilla de un kiwi, pero después cuando crece y se hace grande, los pájaros anidan en ese árbol o en ese arbusto, pero un arbusto muy grande. La levadura también es algo muy pequeñito, pero fermenta toda la masa y la fermenta desde dentro y por contagio. Por ejemplo, la luz es algo muy pequeñito, pero alumbra a todos los de casa. El ejemplo que también pone Jesús de la sal. La sal es algo muy poquito, una pequeña cantidad, pero es capaz de dar sabor a toda la comida. O sea, Jesús nos pone muchos ejemplos de esto, de lo que es el reino, que es algo muy pequeñito, pero que tiene un poder muy grande. Así que no nos dejemos llevar por las apariencias. La muerte de Jesús, aparentemente, fue un fracaso. Y sin embargo fue el acto más importante de la historia de la humanidad. A partir de ahí comenzó todo. Comenzó lo más importante de la humanidad. Lo que nos pasa es que venimos de épocas de iglesias llenas y pensamos que siempre tiene que ser así y no tiene por qué ser necesariamente así siempre. No, podemos ser poquitos, pero lo importante es que esos poquitos vivamos de una forma comprometida al Evangelio. Porque Dios solamente bendice lo que bendice. ¿Y qué es lo que bendice Dios? Dios no suele bendecir cuando nosotros no trabajamos con entusiasmo, con ilusión, de una manera comprometida. Si nosotros nos vamos en nuestra vida de fe a vivir unos mínimos para tranquilizar nuestra conciencia, eso el Señor no suele bendecirlo. Y si el Señor no lo bendice, la Iglesia va para abajo. Cada vez seremos menos y menos comprometidos. Ahora, cuando trabajamos con ilusión, cuando trabajamos denodadamente, entonces Dios eso lo bendice. Y cuando Dios bendice una cosa, eso sin duda ninguna va para arriba. El problema es que muchas veces nos queremos conformar con una serie de mínimos. Y cuando nos dedicamos a vivir nuestra fe con una serie de mínimos, eso a la larga, y no tan a la larga, a la corta, lo pagamos y pagamos un alto precio por ello. Por eso Dios nos ve como un poco de levadura, muy poquita, pero que hace fermentar toda la masa. Dios también nos ve como una luz muy pequeña, pero que ilumina y quita toda la oscuridad. También nos ve como un poquito de sal, muy poco, pero que da sabor a toda la comida. Así es como nos ve Dios. Por eso es un error añorar una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia con poderes de este mundo. No tenemos que añorar esa iglesia, porque ese no es el estilo de Jesús. Ese no es el modo ideal para anunciar el Evangelio.
El Evangelio se tiene que anunciar ¿cómo? Por contagio. Como hace la levadura en la masa y como hace la sal en la comida. Cuando vivimos según el estilo de Jesús, así es como realmente se anuncia la Iglesia. Así es como se anuncia el Evangelio de Cristo. Y tercera idea, nos tiene que doler, y recalco esta palabra, doler, nos tiene que doler que muchas personas no estén en este pequeño rebaño. Porque al no estar en este pequeño rebaño, lo tienen más difícil llegar al reino que el Padre nos tiene preparado. La verdad es que el buen ladrón no llegó a estar nunca en la iglesia. Y Jesús le promete que Él estará ese mismo día con Él en su reino. Esta persona no había estado nunca en la iglesia y Jesús se alegra cuando esta persona entra en su reino. Y eso nos tiene que pasar también a nosotros. Nos tiene que doler que la gente no conozca la iglesia, porque eso les va a llevar a no conocer el reino de Dios, el reino que el Padre tiene preparado para nosotros. Esto es lo mismo que una madre. A una madre le puede salir su hijo un poco torcido o bastante torcido. Yo he conocido a muchas madres que no saben nada de sus hijos, que sus hijos han abandonado a la familia. Esa madre siempre llevará el dolor de que su hijo ha renegado de su familia, que su hijo ya no está con la familia. Y el gozo de esa madre es que su hijo volviese a la familia. Y siempre va a llevar ese dolor dentro. ¿Por qué? Porque ama, porque quiere a su hijo y siempre va a llevar ese dolor dentro. Pues lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Si amamos, si queremos, si consideramos a los demás hermanos, nos tiene que doler que mucha gente no esté en este pequeño rebaño. Por eso tenemos que trabajar todo lo que podamos para que la mayoría de las personas estén en este pequeño rebaño y así puedan conocer a Cristo, que es el que nos da vida y vida abundante. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos lo que significa esto, el no temer, el estar en su pequeño rebaño y cómo tenemos que trabajar para que la gente se vaya incorporando a ese pequeño rebaño. Que así sea.